¿Cómo están? Espero que súper bien, con las pilas cargadísimas como siempre, como todos los días para un nuevo día de entrenamiento. Pensando en esto que comentaba ayer, no sé si se escuchó bien, parece que no se escuchó tan bien, pero las recomendaciones que les daba ayer, por ejemplo, si nosotros estamos con sobrepeso o en obesidad y queremos bajar de peso y quieren incluir ustedes, hacer un cambio y quieren incluir más verduras, más frutas a su alimentación, reemplacen, no sumen. Ejemplo, si no sé, me como mi porción de arroz, pero quiero disminuir un poquito los carbohidratos, disminuyan esa porción y a eso le suman las verduras y las frutas del postre, por ejemplo, pero no le sumen más a lo que ya están comiendo. Disminuyan un poco del plato de comida y le suman más verduras y le suman más frutas. Parece que ayer no se escuchó bien, así que hoy día se lo repito nuevamente. Consejo muy general. Ustedes saben, yo no soy nutricionista, soy preparador físico. Pero eso es un consejo más o menos general que les puedo dar para ir mejorando la alimentación, para ir bajando de peso. Eliminen todos los procesados, eliminen las galletas, eliminen las bebidas. Son cosas que no nos aportan nada, no nos suman nada. Sobre todo si estamos en esta tarea ya, en este camino ya de la actividad física, de sumar más pasos a tu día y de ir quemando también más calorías, ¿ya? A grandes rasgos nomás. Ahora comenzamos con el entrenamiento del día de hoy. Como siempre con la movilidad articular, comenzamos de la cabeza y terminamos los pies. Hoy día trabajamos pierna. Vamos, moviendo. Mueve cuellito, círculo. Exagera un poquito el movimiento. Vamos al otro lado. Hombritos arriba y atrás. Adelante. Vamos, cadera, grande ese movimiento. Vamos, cambia de lado. Tengan su botellita con agua por ahí a mano, siempre. Y si no, vaya a buscarla al tiro, calentando. Antes de interrumpir la clase, vaya a buscarla y vuelve para estar hidratado. Durante todo el día, no solamente mientras estamos haciendo la clase. Vamos, separa. Levanta rodillas, separa piernas. Dale rodilla. Vamos hacia adentro. Cambió. Dale hacia afuera. Hoy día seguimos con el método que estamos haciendo de acortar un poquito la parte cardiovascular del entrenamiento y alargar la musculación. Acuérdense que el calentamiento dura como los 20 primeros minutos de la clase y después nos vamos netamente a musculación. Comenzamos con el trote en el puesto. Paso al lado. Acompáñalo con brazos siempre. La fuerza sale del hombro.
piernas, trata que lleguen al lugar donde salieron, que no se nos queden atrás. Dale, empuja con fuerza. Codo bien atrás. Sale con fuerza adelante. Subo. Tengan siempre que no puedan hacer el jumping. Cuando lo hacemos arriba, saltamos. Realicen este movimiento. ¿Ya? Vamos, pierna arriba. Pega el glúteo. Quiero oír los besos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio camino. Vamos, dos por lado. Queda. Pierna de apoyo firme. Cambia. Por el estómago. Cambia. Sigue. Última. Queda. Vamos, levanten esos pies del piso. And the world's your oyster. Brazo firme en el pecho. Separa las piernas. Saca adelante brazo. Como si fuera un puño al centro. Vamos. Sigue. Queda. Baja. Vamos, vamos, sentadilla, baja y sube. Queda. Ocho. Cambia. Mueve con ganas o brazo. Sube la rodilla.
todos. Última. Queda. Te meten en el trote. Vamos, sentadilla. Patada al frente. Recuerda que las manos van donde te acomoda. A mí me acomoda tenerlas adelante. Si te acomoda, mejor tener un poquito más separadas. Para el equilibrio, ningún problema. Queda. Acá tengo mi agua. Vamos a mantener el trote arriba. Ya tratemos de sacar ese trote. Solamente cuando empezamos va a ir bajito. Tratemos de subir un poquito más ahora. Dale jumping. Queda. Sube. Vamos, levanta esa rodilla. Sigue, sigue, sigue. Vamos, no bajes la rodilla. Tira esos brazos arriba. Última. Queda. Vamos, vamos, levanta. Abajo. Levanta el talón. Mantén ahí. Le di un poquito las piernas. Juntamos y separamos. Cadera, manténla abajo. A lo mejor ahí en la imagen se ve como que voy adelante y atrás, pero no. Abro y junto, nada más que eso.
Acuérdate que mientras más abajo, más están trabajando las piernas y los glúteos. Y anda dosificando tú. Si te sientes cómodo, baja nomás. Vamos, abajo, abajo. Estamos calentando, preparando las piernas para después ya empezar a ponerle un poquito más de peso. Queda. Levanta bien los pies, los pies. Aquí. Ahí que pega el glúteo casi. Vamos abajo. Separo. Acompaña el movimiento de brazo. Cambia. Cambia. Baja un poquito más cuando lo hacemos más rápido, a lo mejor hay que estar un poco más arriba. Pero ahora estamos haciendo más lento, al ritmo de la música. Cambia, última. Dale, arriba. Que a poquitito termina el calentamiento. Subo, estiro. Vamos, patada con fuerza adelante. ¡Vamos, no baje! Sube con fuerza. Última. Queda. Sigue con esas piernas arriba. Desliza. Lo más largo que puedas. Concéntrate en ti. Dale. Desliza por el piso. Sigue. Dale, arriba. Y excelente. Terminamos la primera parte. Ay, sí, nuestro chaval virtual de siempre. Tengan a mano su peso de tobillo, tomen agüita. Tengan a mano la botella, las mochilas con peso, sus pesos de tobillo, todo lo que necesitan para la clase de piernas.
ya lo tienen archi, mega, hiper, ultra sabido. Ya. Yo aquí tengo estos pesitos chiquititos de medio kilo. Lo que hemos encontrado hasta hoy, pero por ahí ya vienen viajando otros pesos más pesaditos, con las tobilleras más pesadas. Por ahora tenemos esto solamente. Hay que trabajar con lo que se pueda. Ya. Primer ejercicio. Sentadilla con elevación de tobillo, de talón. Con peso, mochila de atrás, de delante, botellas, lo que quieran. Más o menos el ancho de los hombros, el ancho de las caderas. Abajo, subo, 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 ¿ya? Estamos. Desde 12. Yeah. Acomódense bien primero. Mantén ahí sus pies que estén separados al ancho de sus hombros o al ancho de sus caderas. Acomoden su pesito, su espalda y vamos a ir arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. A mí en lo personal no me gusta trabajar mucho pantorrilla porque mi pantorrilla es más o menos grande. Entonces trato de hacerle el quite, de trabajarla lo menos posible. Pero hay que trabajar todos los grupos musculares, todo el cuerpo. Vamos por la segunda. Acomodo primero. No es cosa de llegar y empezar a hacer, no. Acomodo, conciencia del cuerpo. Yo siempre les digo, ahora estamos poniéndole peso. Con mayor razón tienen que tener conciencia de su cuerpo, de los movimientos, cómo los van ejecutando. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Como les dije aquí, yo el resfrío me veo, no me veo, ya casi no me veo, no importa. El resfrío está causando estragos en mí. No sé ustedes. Espero que ustedes estén sanitos en sus casas. Vamos, la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Nos vamos al piso. Vamos a ponernos super peso. Si ustedes tienen pesos chiquititos así como estos, ya no me cierra aquí. No me cierra la pantorrilla, ¿ven? Tengo una pantorrilla muy gruesa. Si ustedes tienen pesos así también chiquitos como este, si pueden, si les alcanza a cerrar en la pantorrilla, cierren. Ay, yo no puedo, se me falta. No sé. Ya. Háganlo. Pónganse 2 pesos. Pues. Mentira, a mí no me alcanzan a cerrar. Tengo los tobillos muy gruesos. Ya no solo la pantorrilla. No, tengo el tobillo grueso también. La cuarentena. Ya. Ahí sí, tiene verdad. Ustedes si les alcanza, traten de ponerse los dos en una pierna solamente.
Vamos, isquiotibial. Estiramos. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, 1, apriete con fuerza aquí, 2, mantenga un poquito, 3, 4, 5, 6, no se apure, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambiamos, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Última. 1, última vuelta. De izquierda y derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer un ejercicio que nos da muchas otras veces. Vamos a ir arriba. Vamos a necesitar la silla. Vamos a ver cómo andamos en este ejercicio. Espero ya que mejor. Sentaditos, pierna adelante, arriba y me siento. Al principio el equilibrio va a fallar un poco, se va a ir para el lado, va a necesitar apoyo a lo mejor, pero no importa. Primera vez que lo incluimos en la rutina. Así que da lo mismo, de a poco lo van a ir aprendiendo, lo van internalizando el movimiento y lo van a poder ejecutar después de buena manera. ¿Ya? Voy a sacar los pesitos así, no lo hagan con peso. A menos que su cuádriceps esté muy fuerte y estén acostumbrados a trabajar con harto peso, yo creo que ya lo pueden hacer. Pero yo les aconsejo por mientras empezar de a poco siempre. Aquí, con esta mejor lo vamos a hacer. Una pierna arriba solamente, una pierna de apoyo. Vamos. 1, vamos a hacer 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando vieron ustedes, espero que muy bien. Vamos con la segunda de la primera. Arriba. 1, normal, que a veces nos pasa. 2, que nos cuesta más con una pierna que con la otra. 3, 4, 5, 6, controlo cuando subo, controlo cuando bajo. 7, 8, 9, 10. Bien, descanso.
Un poquito y nos vamos con la segunda. Uf. Vamos. Pierna arriba. Y comenzamos. 1, 2. Controla la subida y la bajada. 3, 4, 5. Los brazos igual sirven un poquito de equilibrio y un poquito de impulso. 7, 8, 9, 10. Vamos, mira, hasta la otra arriba, igual que el cuádriceps ahí. Sigo. 1, 2, 3, 4, 5. Si no puedo, no puedo. 6. Realiza una sentadilla. 7. Con peso, sí. 8. 9. 10. ¡Ah! Me falló un poco el equilibrio. Nos queda la última. Como les dije, normal que nos falle realmente el equilibrio, que estamos recién incorporados a este ejercicio a la rutina. Ya, así que si de los 10 pudieron hacer 5, no importa. Pero vamos con todo, no dejen de hacer nada. A lo mejor háganlo más lento. Hagan menos repeticiones, pero más lentito y tratan que les salga bien hecho. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desen tiempo aquí de sentarse, salir. 8, 9, 10 en la última falla. Vamos. Última de las últimas. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos de no fallar en la última. 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Excelente. Dejamos la sillita a un lado, pero lo vamos a ocupar después en otro ejercicio más que vamos a integrar en la rutina. Nos vamos abajo, ponemos los pesitos de tobillo, porque vamos a trabajar aductores. Apenas me cierran esto. No sé si soy de tobillo grueso o estos venían muy cortitos. Mi idea era ponerme los dos en una pierna, pero no me resultó el plan. Ya, nos vamos abajo. Piernita extendida. Pie de forma horizontal, no mirando hacia arriba. Horizontal el pie en todo momento. 3 de 12. Comenzamos. 1. Mantenga arriba un poquito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mantengo ahí. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ahí en lo último se siente como trabaja el aductor. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, quedo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Vamos por la segunda. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trata de no tocar el piso. 8, 9, 10. Yo llego hasta el cuádriceps. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos. 1, mantén arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué onda si antes lo hacíamos con más peso? Vamos. Dale, última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos, si duele no importa, esfuérzate, estamos aquí para entrenar, para eso nos juntamos. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, me dolieron. Ya, seguimos abajo. Nos sacamos los tobillos, las tobilleras. Nos sacamos las tobilleras. Y vamos a hacer ejercicio de isquiotibial, en el que nos desplazamos hacia adelante y atrás. ¿Ya? Aquí va. Cadera arriba. Cadera no pega en el piso. ¿Ya? O nos tratamos de que no lo haga. Apoyo firme de la espalda de los brazos. Sale adelante en 6 tiempos. Cadera se mantiene arriba. Y vuelve atrás en 6 tiempos. ¿Ya? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1. 2. 3. 4. Vayan alternando los pies con los que salen. 5. 6. 7. 8. 10. Terminamos la primera. Excelente. Preparo la segunda. Vamos a empezar a poner 12 más adelante este ejercicio. Todavía vamos con 10, ya llevamos más de 3 semanas más, yo creo. Realizado este ejercicio. Ya, vamos, cadera arriba. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 2. 3. 4.
9, 10. Vamos, vamos. Nos queda la última. Y cambiamos de ejercicio. Quiero oír los besos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio camino. Vamos, cadera arriba. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the past, we used to be together 2. every day No, no. of our lives. Now it's Se me fue una. Ustedes ahí después la hacen. Ustedes saben que a mí mucha cuenta se me va. Según yo vamos en el 7. 8. 9. 10. Excelente. Terminamos. Nos vamos al siguiente ejercicio. One night, and the world's your oyster. Vamos. Arriba. Pesito aquí bien firme. El otro día no me acuerdo si lo hice con peso o sin peso. O lo hice con 2,5, no me acuerdo ya. Vamos a ir abajo y atrás. ¿Ya? Vamos a hacer 10 o 12 por pierna. Depende de cuánto nos dé el cuerpo. Ustedes quieren hacer 10 y si se sienten bien hacen 2. Vamos. 1, 2, vamos a hacer 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No como si vamos a terminar muriendo hoy día. Vamos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Descansen un poquito. Llevamos la primera. Nos queda la segunda y la tercera. A ver qué tal vamos a andar. Vamos. Con todas las ganas. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansen hasta la última. Vamos por la última. Después cambiamos de ejercicio. One night. Ahí sí, vamos. 1, 2, 3. Ustedes están con su mochilita. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Vamos, la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vamos a ocupar ahora la colchoneta y la silla. Vamos a trabajar isquiotibial. Si pueden, tengan a manito sus pesos. Si les acomoda y vayan viendo la postura también del ejercicio. Si les acomoda, si no, acuérdense de hacer los ejercicios con una base. Si tienen una colchoneta, si no, las toallas, frazadas. Háganlo con una base, no la hagan con el suelo pelado o con la alfombra sola. Aquí voy a levantar. Si se dan cuenta, las piernas no están estiradas. Dale un poquito más de rango a la cadera que suba. Ahí están las piernas semi flectadas. Una semiflexión de rodilla, poquita. Y ahí llevo arriba. Si quieren se pueden poner los pesos de tobillo que hicieron, las tobilleras aquí en las caderas. O alguna... La botella es complicado porque se sube, se corre, se va hacia ti. Baja, entonces la sube. Baja, hacia ti. Entonces es más complicado. Yo voy a ver qué tal con estas pesitas aquí en la cadera. Vamos a probar. Yo siempre les digo, tienen que ir probando el ejercicio, probando los pesos. Total, por unas pocas repeticiones que no hagan en una clase, no va a pasar nada. Lo importante es que estén cómodos, lo realicen bien. Vamos arriba. 1, 2, trato de mantener arriba, bajo. 3, estiro las rodillas, bajo. 4, bajo. Vamos a hacer 10, 5. Acomódense si están incómodos. 6, 7, 8, mantengo un poquito. 9, 10. Oh, dolió. Aquí la idea es que trabajemos isquiotibial, el músculo que está por detrás del muslo. Va a doler, a lo mejor va a doler también un poquito el glúteo, pero es normal porque el glúteo, la función del glúteo es la extensión de cadera. Entonces al hacer la extensión de cadera aquí va a doler. Ya vamos, rodillitas que estén flectadas. Acomodemos nuestros pesos, si quieren con peso, si no sin peso, no importa, estamos recién comenzando con este ejercicio. Son un poquito incómodos los pesos. Vamos, arriba. 1, 2, vuelvo a la flexión, estiro después rodilla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mí me dolió harto el isquiotibial, sobre todo aquí en la parte de abajo, cerca de la parte posterior de la rodilla, sentí harto. Ustedes también vayan acomodando, a lo mejor con la rodilla flectada, no tan extendida, con la rodilla flectada. Suben y al subir estiran la pierna, estiran la rodilla y sienten mal el isquiotibial, háganlo así. Porque hay personas que tienen, o sea, a lo mejor el fémur más largo, las piernas más largas o más corto. Varía la postura, no siempre es exactamente para todos igual. ¿Ya? Ahí ustedes también vayan buscándole el acomodo a cada ejercicio. Sin salirse, obvio, de la posición en la que estamos. Puede modificarse un poquito. Vamos. Arriba. 1, 2, estira la rodilla. Vuelvo. 3, 4, mantén un poquito arriba. 5, 6, baja lento. 7, 8, 9, 10. Excelente.
Nos queda el último ejercicio y terminamos por hoy. Me dolió. Sobre todo la parte baja del tibia. Pero está bien, estamos tipo que duela. Cuando hacemos las juntas, cuando hacemos los pasos de fin de año, ahí nos juntamos a pasarlo bien, pues ya estamos aquí a entrenar, nos juntamos. Así que la idea es que duela un poquito. Vamos, mochila con peso arriba, botellas con agua, todo lo que tengan. Vamos a trabajar sentadillas y un poquito los aductores. Así que póngale peso nomás al entrenamiento. Ya. Yo voy a hacer con esta bien gasusa, una bien grande. A ver qué tal. Vamos a probar hoy día. Acuérdense, vamos a subir con 12. Cuando estemos arriba, marcamos abajito ahí hasta llegar al 20. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3, punta de pie bien afuera. 4, 5, hombros atrás. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quedo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente. Terminamos la primera. Descansen un poquito. Vamos con todo. La segunda. Dale, primero, posición. Acomoden bien. Vamos arriba. 1, 2, 3. Punta de pie bien afuera. 4. Que siente que está trabajando el aductor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta es la época del año en la que la mayoría deserta. Esta es la época del año en la que la mayoría dejan de asistir a las clases porque hace frío, porque llueve, porque se mojan, porque los hijos están enfermos. Yo sé todo eso, yo también soy dueña de casa y tengo hijos. Entonces la entiendo perfectamente. Pero tenemos que estar bien nosotras para poder llevar bien nuestra casa, para poder cuidar a nuestros niños también. Entonces, y tenemos que estar bien física y mentalmente. Entonces, darte un tiempo para ti, para entrenar, para hacer lo que te gusta, para trabajar tu cuerpo, para sentirte bien y saludable, es impagable. Sale un rato de la rutina, deja a tu niño en la casa, a lo mejor viendo tele un rato, no le va a hacer mal, en el tiempo en tele todo el día. Y tú dedícate a hacer tu rutina, tu ejercicio, concéntrate en ti, en tu cuerpo, en estar bien, en sacarte la mugre entrenando, pero por ti. Vamos. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aguanta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Excelente! ¡Vamos! Las piernas ahí me las tembleque. Chócale, virtual. Vamos a elongar ahora. Ya lo que quería llegar con lo que les decía delante es que se dé un motivo para ustedes. Para que nosotros vamos a sus casas, no hay excusas para no entrenar. Ustedes se pueden acomodar el horario, el día que entrenan. Entonces ya no tienen que salir de sus casas, mojarse, exponerse a resfriarse para ir a entrenar, sino que en sus casitas lo pueden hacer. Tienen a sus niños ahí, en la pieza al lado de ustedes, viendo cómo entrenan. Entonces no hay excusa en este tiempo para dejar
de entrenar. Yo en el invierno, antes cuando lo hacíamos acá, las entiendo porque tienen que salir de sus casas, algunas les queda lejos, se tienen que devolver tarde a sus casas, oscuro, lloviendo, también es un poco más peligroso. Pero ahora sí que no hay excusa. Así que entrenar, chiquillas y chiquillos, a mover el cuerpo. Vamos arriba para que cuando llegue el verano estemos estupendos. Cuando ya podamos salir a pasear, a tomarnos helado a la plaza, estemos todos bien, vamos a salir con un short y que nuestras piernas estén bien. El aductor está aquí, po. Es como el chadito del brazo, este es como el chadito de la pierna, el aductor. ¿Qué mejor, qué más cómodo? Vamos abajo. Poder usar un short que te quede cómodo, porque tus piernas están firmes, tus piernas están trabajadas. Pero los que entrenamos sabemos que eso no es gratis. También hay que esforzarse, hay que estar ahí, hacer la clase. A veces a todos nos ha pasado que vemos a alguien, a alguna mujer o algún hombre, que se ve bien, o que aquí, o que allá. Yo no creo que ella te sienta en su casa todo el día. Se tiene que preocupar de lo que come, de lo que hace, cómo se mueve, en el entrenamiento que hace. De todo. Vamos arriba, quedamos pies bien separados, rodillas sin flectar, quedan estiraditas. Tratamos de, cruzamos los bracitos, tratamos con el codo llegar lo más abajo que se pueda. Y si no llego abajo no importa, mantengo ahí nomás. Con el peso del tronco, caen los brazos abajo. Voy arriba. Cruzo. Vamos. Estiro. Yo antes no llegaba aquí. Con suerte me tocaban los de ahora. Ya me toca un poquito más. Y cambió. Aquí me cuesta más llegar abajo. Vamos. Piernitas, un poquito más adelantado, vamos adelante. Atrás. Más arriba. Cambio. Atrás. Arriba. Vamos, última abajo. Sin doblar las rodillas. Lo más abajo que puedan. Me encantaría llegar más abajo, pero no puedo. Si no, apóyate ahí del tobillo y tira un poquito más abajo. Te ayudas un poquito. Vamos, subo suavecito. Y un aplauso para ustedes. Excelente. Se pasaron el día de hoy. Ahora, como se han dado cuenta, estamos agregando más ejercicio y estamos disminuyendo un poquito la parte cardiovascular. Así que ahí vamos de a poco sacándole el jugo al músculo. No me quiero ir sin antes una cita como la doctora Polo. Si no se sienten bien con su cuerpo, si tienen, no sé, quieren bajar de peso, alguna cosa, no se preocupen, ocúpense. Hagan algo por tener el cuerpo que ustedes quieran, con el que se sientan cómodas. Da lo mismo si un poquito más rellenita, un poquito más flaquita,
pero busquen con lo que ustedes se sientan cómodos. Eso es importantísimo. Si me siento bien con el cuerpo que tengo, dale. Pero también busca algo que sea sano, que sea saludable, ¿ya? Un cuerpo que sea sano y saludable. Y funcional para ti también, para el día a día, que te acomode realizar todas tus actividades. Subir escalera, bajar escalera, hacer el aseo, trapear, todo. ¿Ya? Así que estén muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Un beso grande, grande. Nos vemos en la próxima clase con el siguiente entrenamiento. Espero que hayan quedado con ánimo arriba para seguir desarrollando todas sus actividades del día a día. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao.